Bienvenidos a la segunda sesión de la jornada de presentación de trabajo de investigación. Queremos iniciar esta jornada colocando este tiempo en la mano del Señor, dándole gracias por su fidelidad para con los estudiantes y ver hoy la oportunidad de socializar y de compartir esos trabajos de investigación. Entonces, yo los invito para que entendamos nuestros rostros y podemos. Señor, te damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que hoy nos das de estar aquí para escuchar a estos estudiantes, Señor, que tras un año de ejercicio investigativo al lado de sus asesores, hoy nos quieren presentar los resultados de ese trabajo, Señor. Padre, que tú seas guiándonos en medio de las palabras que ellos van a compartir, que tú estés trayendo paz al corazón de cada uno. Señor, que el compartir esta experiencia sea para bendecir a tu iglesia. Ese es el llamado que tú nos has hecho. Señor, pedimos que la gracia y el poder del Espíritu estén sobre nosotros y sobre cada uno de ellos. Gracias por todas las personas que en este momento pueden también conectarse y otras experiencias investigativas. Gracias por la vida de cada persona que está aquí. Te decimos en tu nombre, Señor. Amén. Muy bien, para iniciar, quiero invitar al magister Guillermo Mejía, quien nos hará la presentación de su proyecto de investigación y de los dos asesorados que él dirigió durante este año. Muy buenas tardes. Felicitaciones a todos los estudiantes que socializan sus investigaciones hoy. Hoy día de la reforma, mis dos asesorados van a corregir distorsiones de la reforma o de sus repercusiones. Y en parte puede sonar jocoso, pero en parte serio. En el caso de David, y eso se relaciona con mi proyecto de investigación de Santiago, él está trabajando la epístola de Santiago y la forma de contextualización a un ámbito social, económico y político bien complejo como es la comuna 6 de Medellín, en donde él ha pastoreado durante más de una década. Y su ánimo pastoral de cuidado de sus ovejas le han llevado a hacer su investigación. Pero antes debo decir que mi interés investigativo principal tiene que ver con la Carta de Santiago, que fue minimizada por algunos reformadores. Y en palabras de algunos estudiosos de Santiago, ha sido una carta, una epístola secuestrada. Y cuando uno estudia la estructura de Santiago, que es un trabajo tedioso, y en ese sentido les animo a leer dos artículos o un artículo de que está publicado en el Dato sobre la estructura de Santiago. Se encuentra uno que el trabajo de Edward Taylor, y eso tiene que ver parte con mi interés investigativo. Edward Taylor en su trabajo doctoral encuentra dos secciones de Santiago que son claves para entender todos. Y en esas dos secciones se pierden los que tienen una forma tradicional de hacer hermenéutica de Santiago. Es el capítulo 2, versículos 12 y 13, y el capítulo 4, versículos 11 y 12. Son dos secciones que muchos no saben qué hacer con ellas. Y Edward Taylor ha encontrado en su trabajo doctoral que esta es una inclusión fundamental de la estructura de Santiago, donde trata temas como la ley, como hacedor, cumplimiento de la ley, que no se encuentran en los pasajes entre el capítulo 2, versículos 11 y 12 y 4, 11 y 12. Con lo cual se corrobora la inclusión fundamental de Santiago. Y hablando de carta secuestrada, esa estructura nos permite colegir unos temas que Santiago maneja, que son, uno, la
centralidad en los capítulos 3, versículos 13 al 18, que habla de la sabiduría de Dios. El creyente es aquel que vive por la sabiduría de Dios, que es una sabiduría que lleva a la paz, que es pacífica. Ese es el pasaje central. El tema que parece que Santiago es parte de la investigación futura y es la ocasión de esto. Santiago maneja una situación sociopolítica bien compleja de beligerancia del pueblo judío, creyente y no creyente. Es una discusión planteada, creyente o no creyente en Jesús. Pero Santiago, con toda su trayectoria pastoral y preocupado por su comunidad, como David está preocupado por su comunidad, le dice no a la guerra. Claramente, la estructura de Santiago nos permite ver un mensaje fuerte, radical de Santiago es no a la guerra, no a la violencia, no a la ira. Esa es una primera sección. Y en ausencia de esa agenda de ira, en ausencia de una agenda que Santiago nos promueve de violencia y de guerra, entonces ¿qué? Y la sabiduría de Dios nos guía y nos orienta a través de Santiago a recuperar el sueño de Dios de siempre, y entonces por eso Santiago recoge mucho de la ley testamentaria. Allí está desde siempre el corazón de Dios para darnos una agenda que reemplaza la guerra, la violencia y la ira. Está la agenda del amor al prójimo, la agenda de siempre. Y de Levítico capítulo 19, por eso Santiago enfatiza el amor por el pobre, por eso Santiago enfatiza que hay que cumplir la ley, lo cual fue anacrónicamente interpretado por algunos reformadores que hoy el trabajo de ayuda a repensar que hay que cumplir la ley. Nos lo recordó el doctor en los estudios sobre el Deuteronomio. Y entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda es leyes laborales justas, cuidar al trabajador, ir en contra de aquellos que explotan al trabajo. El trabajo de Juan David, de David, nos ayuda a ver ahora desde la aplicación de Santiago a la común hacer, cómo a mí como investigador me sirve confirmar o infirmar la lectura que uno está haciendo de la epístola de Santiago. Entonces, las repercusiones de tu trabajo, David Eduardo, en tu comuna y lo que has avanzado, a mí me ayuda mucho con el todo tu trabajo que haces con. De repensar y reevaluarlo y se está confirmando o infirmando lo que nosotros estamos descubriendo, que ha sido una distorsión del mensaje de Santiago. Y el segundo tema que ayuda a repensar asuntos de la reforma es el que trabaja la estudiante Fiorella también, que tiene que ver con el uso de la alegoría en Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Porque la alegoría fue minimizada en su uso debido a la literalidad con que se debe leer la escritura como una de las conquistas de la reforma. Y Fiorella se encuentra con que algunos textos tienen inclinaciones que favorecen la alegoría en su propio texto y en su propio contexto. Entonces yo creo que el trabajo de Fiorella también nos ayuda a repensar o a ponderar mejor el uso apropiado de la alegoría para la predicación y su repercusión en el impacto a las personas que escuchan el sermón basado o que utilizan la metodología de la alegoría cuando el texto se lo permite. Y ella ha trabajado algunos lineamientos que ponderan y hacen un uso válido, legítimo de la alegoría. De manera que Fiorella ha enfrentado en su investigación el abuso de la alegoría, pero por enfrentar el abuso de la alegoría, ella no está rechazando la alegoría, sino que dice cuáles son los límites legítimos y válidos de la alegoría. De manera que con esa introducción yo tengo el gran placer, la gran alegría de presentar al estudiante David Eduardo Osorio.
Profesor Guillermo, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todos. Mi trabajo investigativo lleva por título Pautas hermenéuticas y homiléticas para la predicación de Santiago, 4:1 al 3, en contexto de posconflicto y polarización. Nosotros, en la formulación del problema, lo queremos presentar bajo 3 necesidades. La primera es que nosotros encontramos en Colombia y de manera específica en la Comuna 6 la persistencia en el conflicto y la polarización política. Identificamos que hay una necesidad de que la palabra de Dios hable a las realidades sociopolíticas de nuestro país y de manera muy puntual a la Comuna 6, que es el lugar donde yo pastoreo. Me encontré con la necesidad de poder encontrar un texto bíblico que fuera pertinente, que hablara a mi comunidad, que hablara a Colombia y a la Comuna 6 acerca de cómo es posible contextualizarlo bajo ese problema, bajo el problema de la persistencia en el conflicto y en la polarización. Me hice una pregunta de investigación alineada al título de mi trabajo. ¿Qué pautas hermenéuticas y homiléticas podría aportar Santiago 4:1 al 3 a la Comuna 6 de Medellín? Esa comuna, un entorno social herido por el conflicto armado colombiano y por la polarización política que vive el país en este momento. Y alineado a esa pregunta, me formulé un objetivo general alineado al título con lo que buscamos responder, y es poder formular esas pautas hermenéuticas y homiléticas para la predicación de Santiago 4:1 al 3 de manera contextualizada a la Comuna 6 de Medellín, que ha sido afectada por ese conflicto armado colombiano y hoy día también es afectada por la polarización. Para poder comprender el título, la pregunta y el objetivo general, quiero definirles nosotros qué entendimos por pautas hermenéuticas y homiléticas. Hablando de lo hermenéutico, definimos que es entender el texto en su contexto, para acercarnos, para poder llegar allá lo más cerca posible a lo que quiso decir el autor, y en este caso Santiago, a sus destinatarios, como lo dice él, a las 12 tribus que están en la dispersión. Pauta homilética lo queremos presentar en 2 direcciones. El primero es poder comprender el contexto del conflicto colombiano y poder comprender el contexto de la Comuna 6 y del mismo conflicto que allí se vive. Y en un segundo acercamiento frente a lo que es lo homilético es poder saber cómo nosotros podemos hablar de paz y reconciliación a la luz de la palabra de Dios y a nuestra situación de conflicto allí en la Comuna 6. Tuvimos la oportunidad de hacer una investigación bibliográfica y de campo, donde fue del tipo cualitativa. Realizamos una investigación exegética bibliográfica de Santiago 4:1 al 3. Tuvimos la oportunidad de recoger información histórica, cualitativa y participativa, porque realizamos un trabajo de campo, donde se llevaron a cabo entrevistas de manera específica a 2 grupos focales, a 2 públicos objetivos. Uno, pastores, y otro, líderes sociales. Pastores, porque son los hombres y las mujeres que todos los domingos y en semana se exponen a la predicación y poder llevar un refrigerio a los hombres y las mujeres de la Comuna 6. Y los líderes sociales, porque nosotros consideramos que el trabajo de los líderes es importante, es valioso, y ellos también lidian
con el conflicto en la comuna y quisimos ver cuál era la perspectiva de esos dos tipos de líderes, los unos eclesiales, los otros sociales, frente al tema del conflicto, el posconflicto y la polarización. Queremos mostrar unos resultados desde lo exegético y desde lo sociopolítico. Los resultados exegéticos lo sorprenden a uno. Yo fui el primer sorprendido y es que uno encuentra en esos 3 versos, primero muchísimos verbos, pero de manera muy particular un innegable lenguaje bélico. Santiago lo usa verbos y sustantivos como polemoi, estratebomai, foneuete, y el trabajo de Jim Reicher, Violent Language, Include the Historical Occasion of James, fue muy importante. Es un trabajo reciente, del año 2013, y permite tener esa discusión sobre el uso violento del lenguaje que hace Santiago. Y parte de esa discusión es que hoy día los comentaristas todavía debaten sobre si ese verbo que usa Santiago, foneuete, matar, asesinar, cometer un homicidio, es literal o metafórico, porque a uno pareciera que no le cabe en la cabeza de que una comunidad cristiana que levanta manos santas al Señor, en algún momento dado quieran sacar un tenedor y sacarle los ojos a los hermanos. Dentro de los resultados exegéticos, nosotros también nos encontramos con una espiral de maldad, que de alguna manera al leer el segundo verso a uno como que le hace eco el estudio del libro de los jueces, donde encuentra un pueblo que desciende cada vez en un mayor grado de maldad para poder alcanzar lo que codician o lo que desean. Y Douglas Moo inclusive, en su comentario de la epístola de Santiago, usa un término que psicológicamente no es el correcto, pero que nos trata de evocar algo. Y él dice, en los miembros de las iglesias de Santiago, de las congregaciones, pareciera que tuvieran esquizofrenia espiritual. Y es un término con el cual él trata de mostrar esa locura de ellos en medio de envueltos de todas estas peleas que tenían. Para mí fue muy revelador en ese trabajo exegético encontrar de que en Santiago, para él, los deseos o los edonón son la fuente, son la raíz de los conflictos entre los miembros de sus destinatarios, de esas congregaciones. Él no muestra de que sea el imperio, la situación económica, el vecino, no. Él pone el punto ahí, pone el ojo, es en la maldad de cada uno de los miembros de su comunidad y de manera específica lo que producen esos deseos, esas pasiones que luchan en cada uno de ellos. Terminados los resultados exegéticos, encontramos unos resultados sociopolíticos aterrizados a Colombia y a la Comuna 6. Nos encontramos con que como colombianos y de manera específica habitantes de la Comuna 6 tenemos unas guerras partidistas, porque a la Comuna 6 llegaron desplazados de la guerra partidista entre liberales y conservadores. Una lucha de clases, que la Comuna 6 nació como el lado de la otra banda, porque en la villa del poblado la gente de bien quería tener al otro lado del río a la gente que estaba llegando a la ciudad. Y históricamente podemos evidenciar unos enfrentamientos entre guerrillas, Estado, paramilitares, narcotraficantes, y después del año 2005 Bacrín, y ahorita mismo lo tenemos en nuestro diario vivir, disidencias y combos delincuenciales. Para encontrar esos enclaves fue muy valioso el trabajo de Jerónimo Ríos, que es una tesis doctoral
inclusive fue laureada en España, donde hizo su doctorado, un documento muy valioso. Los enclaves de la violencia en Colombia, 1998 a 2012. Pudimos encontrar dentro de esos resultados sociopolíticos los deseos que mueven los corazones de los colombianos. El poder político, también en el poder económico y el poder territorial. Quien tiene el poder quiere ejercerlo desde lo político, lo económico y lo territorial. El dinero fácil y el deseo de ascender en la escala socioeconómica, porque todavía tenemos en el corazón de que dinero es sinónimo de ser persona o de ser gente, de pronto en algunos sectores. Dentro de los resultados de la investigación de campo, pudimos encontrar que hubo un acuerdo entre los pastores que estuvieron en nuestro grupo focal, de que el conflicto ha formado una cultura facilista en la comuna, de que ha aumentado la tasa de homicidios, la estigmatización de la misma comuna, porque algunos decían, hay personas que van a buscar empleo y si saben que es del Picacho, no lo reciben. Y en estos días en la revista Dinero salió de que ya hoy los reclutadores de recursos humanos identifican de qué estrato socioeconómico es usted de acuerdo a un listado de palabras o a un listado de artículos que lo ponen a comprar o que lo ponen a decir en el caso de las palabras. Ellos encuentran de que el conflicto ha llevado a la no solución de necesidades básicas, hablando de salud, empleo y educación y vivienda, el desplazamiento forzado, porque hay gente que llega a la comuna desplazada y hay gente que sale de la comuna desplazada, los he tenido en mi congregación, la urbanización ilegal, la comuna 6, el 80% de sus barrios no fueron pensados, el suicidio en jóvenes y en adolescentes, y el problema con el cual lastimosamente nos hemos acostumbrado a convivir con él, las plazas de vicio y la prostitución. Otros resultados de la investigación de campo fue que lastimosamente podemos confirmar que hay una indolencia frente al conflicto, porque hoy día a los habitantes de la Comuna 6 no les preocupan las plazas de vicio, las balaceras, los muchachos en las esquinas, el uso y el abuso de las drogas y el alcohol, ¿no? A ellos les preocupa son cómo se disponen en las esquinas las basuras, porque hay malos olores, o que yo tengo un empleo para poder pagar el arriendo, los servicios y poder comer. Tanto para pastores como para líderes sociales, los dos grupos de manera independiente están de acuerdo en que tanto algunos políticos como algunos medios de comunicación, impresos, digitales, radio y televisión, polarizan el país. Las redes sociales junto con ellos fomentan el odio y la venganza frente a el proceso de paz y el posconflicto. Y quiero concluir con 4 puntos. Primero, es que los destinatarios de Santiago y la Comuna 6 tienen en común varias tristes realidades. Una de ellas, la pobreza. La Comuna 6, el 80% de sus habitantes son estrato 1 y 2. La turbulencia política. Solamente había que ver el domingo de las elecciones, cómo se movían los buses y literal los billetes. El uso de las armas por parte de grupos insurrectos y la invitación de los mismos a usar la violencia para la solución de los conflictos y las injusticias sociales. Santiago desenmascara la fuente de las guerras en Colombia y señala que son esos deseos, esos hedoné que compartimos con los primeros destinatarios y no permiten ser libres del conflicto. Con esas 2 pautas hermenéuticas y homiléticas podemos aportar desde el púlpito a reversar la polarización y el poder ser redimidos de nuestros odios y resentimientos que se manifiestan
en violencia. Y quiero terminar con un solo aporte, con el segundo. La teología teórica y práctica sí aporta el entendimiento de los fenómenos políticos y sociales, del texto bíblico y de los nuestros. Y hoy día toda Latinoamérica está convulsionado. Vemos polarización desde la derecha, desde la izquierda, problemas sociales, ambientales y políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para David por su trabajo. Ahora queremos la dinámica de que ustedes hagan preguntas a David acerca de lo que han escuchado con respecto a su trabajo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor me levanta la mano y le acercamos el micrófono. Correcto, está muy bien. Gracias, David, por tu trabajo. Ah, ya hay una pregunta, vea. Yo ya me iba a ir. En la introducción a tu exposición se mencionó que en este momento está el debate de si la audiencia de Santiago es cristiana o no lo es. En tu trabajo, ¿tú qué posición asumiste? Yo asumí la posición tradicional de la iglesia, de que la audiencia es cristiana, pero en el trabajo sí quedó la pregunta levantada, porque al entender en plano a las 12 tribus, la escritura no permite dar una interpretación diferente a que fuera un público netamente judío. Ok. Bueno, nuevamente David, gracias por tu trabajo, por tu presentación. Ahora nos disponemos para escuchar a Fiorella Ramírez. Buenas tardes. Como ya lo presentó el asesor Guillermo Mejía, el tema del trabajo de grado se titula El uso de la interpretación alegórica como recurso pedagógico en la predicación de Juan 6, 16, 21 y su posible impacto eclesial. El problema. El deseo de investigar este tema surge a partir de un trabajo que nos dejó el profesor en literatura juanina. Y este trabajo consistía en realizar un estudio exegético de un texto, en este caso yo elegí Juan 6, 16, 21, luego había que elaborar un sermón y luego predicarlo. Cuando realicé el estudio exegético de este texto, descubrí o me encontré con ciertos indicios que daban pie al uso de la interpretación alegórica. Pero es ahí cuando surge un conflicto. Yo vengo de una denominación en Perú cuyo énfasis es la predicación del sentido literal del texto. Y nuestra percepción frente a la interpretación alegórica es un poco negativa. Entonces, de ahí que me surgieron las siguientes preguntas. ¿Cómo interpretar y aplicar homiléticamente este texto? ¿Se puede utilizar la interpretación alegórica como recurso pedagógico? Entiéndase por recurso pedagógico, según John Stott, todo aquello que permite a los oyentes entender conceptos abstractos por medio del uso de símbolos e imágenes. A esto también se le llama ilustración, cuyo propósito es iluminar o arrojar luz de un texto. Otra pregunta que surgió fue cómo ponderar el uso del elemento alegórico. También fue importante tomar en cuenta el impacto eclesial, ya que sabemos que uno de los objetivos de los predicadores es reforzar la idea que el autor quiso transmitir por medio del texto y crear un puente con los oyentes actuales, de manera que ellos puedan poner en práctica lo que uno les enseña. Entonces, la pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuál es el posible impacto eclesial del uso de la alegoría como recurso pedagógico en la predicación a la luz del estudio de Juan 6, 16, 21?
El objetivo general es identificar si la alegoría es un método hermenéutico adecuado para Juan 6, 16, 21 y conocer el posible impacto eclesial al usarla como recurso pedagógico en la predicación. El marco de la investigación. Utilicé dos tipos de investigación, la bibliográfica y la investigación de campo. En la bibliográfica se incluyeron elementos como reconocer cuál es el origen de la interpretación alegórica, la historia, qué exégetas utilizaron este tipo de interpretación, cuáles fueron los beneficios, los peligros, y de ahí se desprendió algunos lineamientos para usar la interpretación alegórica. Y también se hizo un estudio exegético de Juan 6, 16, 21. En cuanto a la investigación de campo, se utilizó la investigación cualitativa a grupos focales. Esto para medir el impacto eclesial. La población fueron miembros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú, varones y mujeres. La muestra, 6 miembros de 3 iglesias diferentes de la misma denominación, en total 18 personas. Las edades oscilaban entre 25 a 40 años, todos ellos eran profesionales con trabajos, o mejor dicho, trabajando, personas solteras, casadas, algunos con hijos y otros sin hijos. Y el instrumento que se utilizó fue la entrevista semiestructurada. Se escogió este grupo porque atraviesan distintas etapas en sus vidas y se asumió que posiblemente algunos de ellos estaban atravesando dificultades y otros no. Lo que se quería saber es cómo el uso de la interpretación alegórica en el sermón impacta sus vidas y les ayuda a identificarse con el texto. En los resultados de la investigación bibliográfica encontré lo siguiente, que esta interpretación tiene un origen en la cultura griega y fue usada como método exegético para interpretar tradiciones antiguas que no podían ser entendidas en un sentido literal. Consistía en transformar y trasladar figuras mitológicas a principios físicos y morales. Y en cuanto a la interpretación alegórica de las escrituras, esta pretende encontrar un sentido profundo y espiritual detrás del texto. En cuanto a los exégetas representantes de esa interpretación, en el trabajo expongo más, pero por temas de tiempo tuve que limitarme a 2. Entre ellos está Filón de Alejandría, quien decía que las escrituras debían entenderse en un plano ético y moral. Para Filón, algunos textos del Antiguo Testamento no podían ser interpretados de manera literal. Por ejemplo, Filón hace una interpretación de Sara y Agar, que es un texto que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Para él existe un conflicto en que Abraham se haya unido tanto a su esposa y haya tenido un hijo y también a su esclava. Entonces, Filón lo que dice es, bueno, esto no es ético ni es correctamente moral, entonces vamos a interpretar que Sara es la interpretación o representación de la virtud y Agar representa el ciclo propedéutico de los estudios preliminares que hay que abandonar para poder adquirir sabiduría. Vemos que en este caso, Filón abandona la realidad histórica de la narración. Luego, muchos años después, está Agustín de Hipona. Él lo que dice es que el significado literal se establece conectando las palabras con objetos a los que el texto hace referencia. Y el significado alegórico se establece cuando se determinan los significados adicionales de los objetos. Para Agustín, los símbolos son mediaciones para conocer el mensaje que Dios quiere transmitir a su pueblo. En Agustín se encuentra un deseo pastoral por cristianizar a su audiencia, que en ese momento estaba viviendo un poco la problemática de ser perpetrados por herejías. Entonces, lo que Agustín hace es escribir una obra llamada Tratado sobre el Evangelio de San Juan, donde desarrolla más de 80 símbolos. Dentro de ellos se encuentra la palabra mundo y él explica que según el evangelista no se identifica el mundo con la orbe, ni con el universo o con la tierra, sino que el mundo es el espacio y el estado religioso en el que habitan los que están lejos del Señor. Más adelante tenemos ya cuando llega la Reforma Protestante y como lo comentaba el asesor, en ese momento es que nos empezamos a alejar de la interpretación alegórica. ¿Por qué? Porque sabemos que había un conflicto religioso teológico. Cuando Lutero estaba en contra de la venta de indulgencias que tenían el beneplácito del Papa. Entonces lo que hace Lutero es cuestionar tanto la autoridad de la Iglesia como la del Papa y se quiere limitar a que las escrituras sean la autoridad. Ahí es donde se va más a la interpretación literal y se aleja de la interpretación alegórica. Pero algo que Lutero de alguna manera compartió
es que aunque esta interpretación, la alegórica, no tenía fuerza demostrativa, solo se aceptaba su uso como ilustración a un punto doctrinal. También tenemos un personaje, un autor bíblico, que hace una interpretación alegórica y es el apóstol Pablo, en Gálatas 4, 21, 31. Pablo utiliza un hecho histórico narrado en Génesis acerca de los hijos de Sara y Agar. El propósito era mostrar a su audiencia la armonía que tenía su doctrina o la doctrina de su carta con la doctrina veterotestamentaria, con relación a la preanunciación de la nueva alianza. Pablo utiliza tanto la figura de Isaac e Ismael para referirse a los cristianos y a los judíos respectivamente. El uso de la alegoría en este hecho histórico sobrepone un nuevo significado, la relación entre Cristo y la iglesia. En el caso de Pablo, a diferencia de Filón, vemos que él no abandonó la historicidad, él la afirmó y adicionalmente le dio un nuevo significado. De esta investigación bibliográfica encontramos, tenemos algunos lineamientos que se sugieren a tomar en cuenta para realizar la interpretación alegórica. La primera es tomar en cuenta el argumento y la retórica del autor en la totalidad del libro. Respetar el contexto y no abandonar la historicidad. Interpretar las escrituras a través de las mismas escrituras. La centralidad debe ser el lector u oidor y no el intérprete o la interpretación. Usarla como ilustración con finalidad pedagógica. Y también es importante reconocer o aceptar que no todos los textos bíblicos pueden ni deben ser interpretados alegóricamente. El trabajo también cuenta con un desarrollo exegético de Juan 16, 21, de los cuales quise rescatar 3 puntos. Primero, el propósito del libro. El evangelista lo que quiere a través del libro de Juan es presentar evidencias por medio de hechos y discursos y de las señales de Jesús, de que Jesús es el Mesías y es Dios. La estructura de este texto se divide en 3. Los discípulos de Jesús atraviesan por fuertes vientos. Jesús muestra a sus discípulos que él tiene el control de los fuertes vientos y los discípulos desean recibir a Jesús en la barca. Esta estructura y la idea central de esta perícopa, por medio de esta también Juan quiere mostrar que Jesús se revela a sus discípulos y él se muestra como el yo soy, evidenciando así el propósito también del evangelio, que es justamente revelar el mesianismo y la divinidad de Jesús. Otros elementos del exégesis que se encontró en la investigación son algunas expresiones y palabras claves en el texto. Por ejemplo, una de ellas está en el versículo 16, la oscuridad había sobrevenido. La oscuridad en el Evangelio denota una realidad espiritual como la ausencia de comprensión de la revelación divina. En el versículo 17 tenemos Jesús todavía no había venido a ellos. Esto tiene una relación directa con el hecho de que la oscuridad había sobrevenido. Ambos verbos corresponden al tiempo verbal pluscuamperfecto. Para los que hemos tenido la dicha de estudiar griego, podemos identificar ciertas pautas de alguna manera teológicas. Entonces, la fuerza del tiempo pluscuamperfecto describe un evento que tiene resultados que existían en el pasado con relación al tiempo del hablante, pero que pueden cambiar en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente el evangelista está diciendo, al momento que le está escribiendo esta porción del texto o está narrando ese evento, los discípulos estaban viviendo en oscuridad. No comprendían completamente la realidad espiritual que implicaba conocer a Jesús como el Mesías o como Dios. Pero vemos finalizando en el Evangelio cómo es que los discípulos sí llegan a comprender esa dimensión de lo que implicaba la vida de Jesús aquí. También tenemos otras palabras, viento. Según algunos comentaristas, el viento estaba atribuido a ciertas fuerzas cósmicas o poderes invisibles. El viento describía adversidad y personificaba un enemigo cruel que produce desastres. Mar, para los judíos, representaba la amenaza continua de las fuerzas del caos contra Dios y la creación. Y también está la expresión yo soy, palabras que fueron pronunciadas por Dios cuando se le presentó a Moisés por medio de la zarza ardiente y reveló su eterno ser. Esto lo encontramos en Éxodo 3. Seguidamente tenemos la investigación de campo. El procedimiento de esta investigación fue reunir a los grupos focales, entregarles una hoja con 3 interpretaciones distintas del texto. Se les daba un tiempo para que lo lean y luego se les hizo 2 preguntas. ¿Qué entendiste del texto? ¿Y de qué manera el texto ayuda a tu vida? Luego se procedió a pasarles un video con la predicación que contenía elementos alegóricos en la interpretación y cuando acabaron de ver el video se les hizo 4 preguntas más.
¿Qué cambios produjo el sermón en tu forma de pensar? ¿Qué sientes al saber que Dios permite y controla las tormentas de la vida? ¿A qué eres animado después de escuchar el sermón? ¿Y de qué manera el sermón contribuye a tu fe? Algunos elementos alegóricos que se consideraron en el sermón son los siguientes. Dios permite las tormentas de la vida. Dios controla las tormentas de la vida. Dios nos ayuda a atravesar las tormentas de la vida. Las tormentas despiertan el anhelo por la presencia de Dios. Y Dios utiliza las tormentas para revelar su poder y así nosotros lo podamos conocer más. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Primero, la necesidad que tiene la iglesia de ser orientada en la lectura bíblica y dar a conocer elementos exegéticos del texto. Porque uno de los participantes, antes de escuchar el sermón, interpretaba la barca, como posiblemente muchos hemos escuchado antes, como si fuera la iglesia, y que la iglesia tiene miedo de predicar la palabra y eso representaba la tormenta en el mar. Otro resultado que se encontró es la necesidad del uso de recursos pedagógicos como ejemplos, comparaciones, imágenes e ilustraciones de tal manera que ayude a los oyentes a identificar el texto con sus propias vidas. Cuando ellos hicieron la lectura literal del texto, antes de escuchar el sermón, muchos compartieron que lo que rescataban del texto era que Dios tiene poder, en este caso Jesús, y por eso podía caminar sobre las aguas. Pero no había una identificación con sus propias vidas. La interpretación alegórica de un texto que no considera los lineamientos propuestos ocasiona la descontextualización del texto. Por ejemplo, otro participante comentó que los discípulos, por no esperar a Jesús y por apresurarse y no ser pacientes, irse solos, pasaron por esa dificultad. Y que a veces nosotros somos así, que por no esperar la respuesta de Dios, nos metemos en problemas. Otro resultado es que la interpretación alegórica como recurso pedagógico en la predicación de Juan 6, 16, 21 es oportuna para el impacto eclesial. Otros participantes manifestaron que estaban pasando por dificultades y que el sermón los ayudaba porque sabían que aun cuando les era difícil, Dios se iba a mostrar en ese proceso. Como conclusiones tenemos, el origen y la historia de la interpretación alegórica permite identificar que fue un recurso literario que surgió como parte de la cosmovisión en la que cada exégeta vivió. No se usó la interpretación alegórica con fines malévolos o negativos. Algunos padres de la iglesia incorporaron la alegoría en sus exposiciones por su preocupación pastoral. Se puede utilizar la interpretación alegórica como recurso pedagógico en Juan 6, 16, 21 por la retórica del autor. El modelo de predicación de Juan 6, 16, 21 con elementos alegóricos en su interpretación tuvo un impacto eclesial que se midió por medio de grupos focales. Y finalmente, la interpretación alegórica que cumple con los lineamientos sugeridos guía a los oyentes a interpretar el texto en consonancia con el propósito del autor y ayuda a que lo apliquen en sus vidas. Gracias. Damos un aplauso. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias por este esfuerzo. Ustedes entenderán que es un año de trabajo para presentarlo en 15 minutos y por eso a veces ellos tienen que correr al expresar sus resultados. Pero gracias por hacer este gran esfuerzo. Si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este trabajo, les damos la oportunidad de que la hagan. La verdad me aportó mucho. No lo coloqué aquí porque sabía que me iba a tomar más de 15 minutos, pero uno de ellos me di cuenta, bueno, corregí una idea que de pronto incluso antes de estar en el seminario muchos teníamos, acerca de que las escrituras y los autores son tan antiguos que uno no rescata realmente esa diligencia, esa inteligencia, esa capacidad de utilizar recursos literarios para poder escribir el libro. Y yo me di con esa sorpresa en Juan porque yo encontré muchos elementos tan bien armados y unidos para poder mostrar un hilo conductor o su propósito en todo el Evangelio,
que yo quedé bastante fascinada con el tema de los géneros. El Evangelio de Juan tiene por ahí como 3 géneros literarios, ¿no? El de ser evangelio, ser biografía, y también tiene elementos narrativos. Entonces, para mí eso fue de mucha riqueza. Y lo segundo que podría decir es la responsabilidad y la rigurosidad que tenemos como teólogos de poder hacer un estudio exegético bien hecho para poder transmitirlo a la audiencia y ellos puedan comprender las verdades espirituales. Muy bien, muchas gracias. Tú mencionaste al principio la prevención con la que se ve la alegoría en tu iglesia o en tu denominación en el Perú. Yo me imagino que tú vas a predicar este texto utilizando estos recursos. Me imagino que lo vas a hacer porque has dedicado tanto tiempo. ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto que esto va a tener? ¿Cómo crees que va a ser recibido en las personas a las que les expusiste? No hubo, veo que fue muy bien aceptado, pero ¿cómo crees que va a ser el impacto cuando lo hagas en Perú? Yo creo que primero, mucho de los que, pues de mi denominación, escuchamos alegoría y nos asustamos, pero realmente no sabemos exactamente qué abarca digamos, este concepto de interpretación alegórica. Entonces yo creo que primero no se tiene que mencionar en un sermón, esto es una interpretación alegórica, sino que predicarlo. Y, por ejemplo, en estos focus group hubieron 2 personas que desde que escucharon el título del trabajo tuvieron cierta prevención y empezaron a preguntar, pero la alegoría no descontextualiza, y no, pero solo fueron 2 personas de 18. Pero luego de escuchar el sermón, ellos dijeron que esa forma de utilizar la interpretación los ayudaba a identificarse realmente con lo que estaba narrando el evangelista en este caso. Entonces yo creo que si uno lo alinea con lo que el evangelista quiso decir o con lo que el autor quiso decir, no habría ningún problema, mientras no sea descontextualizado el texto. Ok, muchas gracias.